el tema que vamos a comenzar hoy y vamos a tener, creo que son 3 semanas más para desarrollarlo, vamos a titularlo Bases para el matrimonio cristiano. Y puse cristiano porque a veces hay la controversia de qué pasa si una persona no es cristiana y qué pasa si tenemos una situación complicada acá. Hay excepciones, ¿verdad? Hay casos en los que estamos viviendo que pudiera haber excepciones, pero estas son las bases para el matrimonio cristiano, que como aprendemos de la palabra de Dios, es para todos los matrimonios en realidad. El matrimonio no es una institución cristiana como tal. El matrimonio es una institución divina desde la creación del mundo, para todos los hombres. Entonces, lo que aplica para el matrimonio cristiano, aplica para cualquier matrimonio, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer. Creo que lo comentamos en su momento, el matrimonio no es en sí una institución de la iglesia cristiana, es más, trasciende, es de la humanidad completa, ¿no? Dios instituyó el matrimonio en la creación. ¿Okay? Para eso vamos a estar viendo el tema, el texto de Colosenses 3, del 12 al 19, y nos va a llevar un ratito. Sean pacientes, nos va a llevar un ratito este texto. Lo vamos a leer para tener en mente lo que vamos a estar hablando. El texto dice así: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, esto es lo que somos en Dios, escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Ese es el tema de que vamos a hablar, ¿verdad? Soportándonos y perdonándonos unos a otros. Y vamos a aplicarlo específicamente al matrimonio. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, este es el patrón de perdón, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Este es lo que nos nutre, ¿verdad? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Es la definición de un hijo de Dios, de un cristiano. Con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, para la gloria de Dios, para exaltar su nombre, del nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Y lo aplico al matrimonio porque inmediatamente después Pablo dirige esta enseñanza al matrimonio. Y dice, después de ese contexto que estamos leyendo de cómo debemos relacionarnos unos con otros, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, el contexto que vamos a estar estudiando, inicialmente Pablo lo aplica a la iglesia, pero ya como cosa práctica lo enfoca en las relaciones que tenemos como marido y mujer. Entonces, vamos a comprender el texto, vamos a comprender lo que nos pide este texto, que sea esa convivencia entre hermanos, y vamos luego a enfocarlo a la relación matrimonial. La lógica es muy sencilla. Si con mi hermano, ¿verdad? En general, tengo que hacer estas cosas, tengo que comportarme de esta manera, ¿cuánto más con mi esposo o con mi esposa?
Si me está diciendo que debo perdonar y soportar a mi hermano, ¿cuánto más debería soportar y perdonar a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa? Si me dice que debo amonestar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales en la iglesia, ¿cuánto más, verdad? Sería en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Esa es la lógica que vamos a seguir para poder analizar este texto. Hay una cita aquí de un teólogo y dice la cita literalmente: Dios da a Cristo como base del matrimonio. Por lo tanto, si entendemos que Cristo es la base del matrimonio, que el Evangelio es la base de nuestro matrimonio, dice, acéptese uno a otro, o acéptense unos a otros. ¿Cómo? Tal como Cristo los aceptó a ustedes. Para que Dios reciba la gloria. No insistáis en sus propios derechos. No se culpen, juzguen o condenen mutuamente. No señalen sus defectos, sino acéptense tal como son. Y perdónense cada día de todo corazón. Es una aplicación del mismo texto, ¿verdad? En estas palabras de este teólogo. Hermanos, lo que quiero llevar a nuestra conciencia, a nuestra comprensión, es que el Evangelio de Dios debe transformar nuestras vidas. ¿Quién está de acuerdo con eso? Todos, ¿verdad? Debe transformar nuestro diario vivir. Y debe hacerlo en los lugares más íntimos de nuestras relaciones humanas. Y al menos para los que están casados, las relaciones humanas más íntimas y a la vez, podríamos decir, más complicadas, más complejas, son la relación que tenemos entre los cónyuges. Cuando estamos en casa, familia, tenemos una mentalidad en común. Cuando yo estaba en casa con mis padres, ellos son mis padres, no sabían. Estos dos que están aquí. Ellos educan a sus hijos en una cultura, en una forma de pensar, y de por sí ya hay armonía porque venimos de esta descendencia, esos antepasados, de esta educación. Entonces, eso hay como cierta unidad de por sí. Pero cuando se casa uno, ¿qué pasa? La otra persona, mi esposa acá, viene de otra familia, de otra forma de pensar, de otra forma de ver las cosas, el mundo. Y luego la intención es que estas dos personas se unan y ahora vivan como si fueran una sola carne. Pues está complicado, ¿verdad? No está tan sencillo. ¿Por qué? Porque pensamos desde las cosas más sencillas. Oye, a mí no me gusta así el picadillo, ¿no? No, así no lo hacía mi mamá. O, no sé, cuando iba al baño no dejaba yo así la toalla. O, no sé, mil cosas que pudieran suceder porque tenemos educación distinta. Venimos de contextos distintos. Venimos de formas de pensar completamente distintas. Entonces, el Señor nos da la forma en la que podemos convivir estas dos personas, que ahorita nada más hablé de culturas diferentes, pero si agregamos que tanto el esposo como la esposa son personas caídas, pecadores, egoístas, pues más complicado se pone, ¿verdad? El Señor nos está dando la forma en que podemos llevar esta relación. Y lo hace en base a el resultado, los efectos que tiene
la transformación que Cristo hace en nosotros. Para que haya armonía, para que haya unidad, para que haya comprensión. Al menos en estos textos nos está pidiendo Pablo que podamos tolerar y perdonar. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cristo nos amó cuando éramos buenos o cuando éramos pecadores? Cuando éramos pecadores. Nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. No esperó a que fuéramos buenos para abrazarnos, para amarnos. De la misma manera, nos pide que amemos a nuestro cónyuge. No siempre, o no día uno, ¿verdad? Vamos a tener armonía, pero como hijos de Dios, nos pide el Señor que amemos a nuestro esposo, a nuestra esposa, de la misma manera que como Cristo nos amó. Para perdonarnos, Cristo esperó que nos arrepintiéramos. Cristo esperó que cambiáramos de opinión. No, Él nos perdonó cuando aún éramos enemigos, cuando aún éramos pecadores. A veces creemos que tenemos que esperar a que mi esposa o mi esposo me pida perdón para perdonar. No es así. Como hijos de Dios, vamos a perdonar como Cristo nos perdonó. Y esto puede traer como que, ay, pero ¿cómo, hermano? Usted no sabe lo que estoy viviendo. Y yo sé que no sé lo que está viviendo, ¿no? Pero esta es la enseñanza bíblica. Ese es el patrón bíblico para relación matrimonial. En nuestras clases anteriores hemos afirmado que el matrimonio cristiano no se sostiene sobre emociones pasajeras, ni sobre la mera voluntad humana, sino sobre la gracia soberana que Dios derrama sobre sus escogidos. Dijimos meses pasados, que no se trataba de mantenerse enamorados. Esas son etapas que pasamos como pareja, como matrimonio, a lo mejor un par de años o a más, dependiendo. Pero no se trata de sostener el matrimonio por las emociones del enamoramiento. Lo que está diciendo es que debemos basar nuestra relación matrimonial en la fortaleza de la relación que tenemos con Cristo Jesús. No en nuestras emociones, no en el mero esfuerzo humano, sino con la fortaleza y con la gracia de Cristo. Sino sobre la gracia soberana que Dios derrama sobre sus escogidos. Dios nos puso en nuestros matrimonios y los va a poner a los demás que no están casados, ¿verdad? En su momento, si esa es la voluntad de Dios, para que demos testimonio de que hemos sido transformados. Es un taller, es una escuela, es un lugar donde Dios nos pone a prueba, donde nos pide ejercer el perdón, la tolerancia, de la misma manera como yo fui perdonado. Ese es como brilla el Evangelio en nuestros matrimonios. Eso es como exaltamos el nombre de Dios en nuestros matrimonios. Cuando obramos, no exigiendo nuestros derechos, sino viendo por el bienestar de la otra persona. Esta gracia no es abstracta, no es algo intelectual, no es algo espiritual. La hemos experimentado verticalmente en Cristo. Hemos experimentado el perdón de Dios. Hemos experimentado el descanso en Cristo como hijos de Dios. Hemos experimentado su perdón. De esa misma manera,
debemos ahora extender esa gracia, extender ese perdón a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Esto habla de los hermanos en Cristo. Esto habla inclusive de los enemigos, según los evangelios, ¿verdad? A tus enemigos, ¿qué debemos hacer? ¿Matarlos? Según el evangelio, ¿qué debemos hacer con los enemigos? Orar por ellos, abrazarlos, amarlos. Y ese es el punto. Si el evangelio me está diciendo que a mi enemigo, que es un extraño, que viene a agredirme, debo abrazarlo, debo orar por él, ¿cuánto más debería hacerlo por mi esposo, por mi esposa? Ahora, en el contexto del matrimonio, esa misma gracia se convierte en la fuente inagotable de nuestra vida juntos. La gracia del Señor Jesucristo, Piper usa una imagen como de un océano, como la reserva de gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y cada vez que tenemos un problema en nuestro matrimonio, dice, toma una cubetita, ve a ese océano de gracia que has recibido y derrámala sobre tu esposo, sobre tu esposa. Comparado con el océano de gracia que hemos recibido, derramar este cubeta o ese vaso de gracia sobre mi esposo, sobre mi esposa, no se compara. Si Cristo extendió ese océano de gracia para cubrir nuestros pecados, para perdonar nuestras ofensas, para abrazar a sus enemigos, para abrazar a aquellos que lo habían traicionado, nos pide que tomemos de esa gracia y derramemos la gracia sobre nuestro cónyuge. Y eso nos va a ayudar a vivir juntos. Eso nos va a llevar a vivir en la fortaleza del matrimonio, como Dios manda que lo hagamos. Y no se trata, hermanos, de, ay, pues, ni modo, ahí te va la gracia. O sea, el Señor, ahí derramando la gracia del Señor, somos transformados como hijos de Dios. Y nuestro matrimonio va a ser fortalecido, va a ir creciendo, si ambos cónyuges están en este mismo sentir. Si ambos cónyuges están trabajando y en dependencia, ¿verdad?, a esta gracia que hemos recibido de parte de Dios. Tomamos de esa reserva infinita la gracia que nos cubrió cuando éramos indignos y la derramamos horizontalmente sobre nuestro esposo o nuestra esposa. Así, el amor que nos mostramos no nace de nuestra suficiencia, sino de la plenitud de Cristo en nosotros. Y eso glorifica a Dios, eso glorifica a Cristo. Si usted, imagine su matrimonio en escena y 50 otros matrimonios viendo lo que está pasando ahí adentro. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, lo que estamos diciendo al mundo que nos observa es que Cristo es más importante que cualquier situación que esté atravesando. Quiero que Cristo sea glorificado en medio de mi matrimonio. Quiero que Cristo sea exaltado con las decisiones que hago, con mi comportamiento hacia mi esposo, hacia mi esposa. Y que todo el mundo se entere, sepa que lo estoy haciendo para la gloria de Dios, para exaltar a Dios. Eso es el matrimonio, hermanos. Esa es la forma en la que debemos operar y actuar en nuestras relaciones matrimoniales. El matrimonio cristiano
es entonces un reflejo visible del Evangelio. Dos pecadores vestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, viviendo para mostrar la supremacía de Cristo en todas las cosas. ¿Se entiende eso? Necesitamos meditar, hermanos, en nuestra vida práctica. A veces venimos a la iglesia y pudiéramos caer en el error de que separar el conocimiento bíblico de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Sí, yo entiendo que Cristo es mi Salvador. Sí, yo entiendo que Cristo salvó mi vida. Sí, yo entiendo. Pero salimos de la puerta y en casa o en el trabajo o en la escuela, depende de la situación de cada uno, actuamos no en base al Evangelio, sino en base a nuestros propios deseos egoístas o pecaminosos. El Evangelio debe vivirse, debe palparse en mis decisiones, debe palparse en donde trabajo, debe palparse en casa, ¿verdad? En mi relación con mi esposo, con mi esposa. ¿Por qué el enfoque en el perdón? ¿Por qué el enfoque en el perdón? Porque el pecado es inevitable en el matrimonio. Es inevitable. Somos dos personas, dos pecadores viviendo en la misma casa. ¿Habrá problemas o no habrá problemas? Sí habrá problemas, ¿verdad? Dos temperamentos, dos personas que por naturaleza, no digo que esa sea la opción, pero por naturaleza buscan sus propios beneficios, egoístamente. Por eso el enfoque en el perdón. Dos pecadores bajo el mismo techo no pueden evitar los conflictos. Y cuando el pecado hiere, cuando el pecado nos hiere, ¿alguno ha tenido algún problema con una herida, ¿verdad?, causada por el pecado de alguien más? Creo que todos hemos experimentado ese dolor, ¿verdad? Ese sufrimiento. Hay diferentes escalas a lo mejor, ¿verdad? Desde a lo mejor lo más simple que puedo imaginar hasta la traición, ¿no?, del adulterio, de la separación, del divorcio. Pero todos hemos experimentado eso. Y la única respuesta entonces a esas situaciones es reflejar este mensaje de perdón que hemos recibido de Cristo Jesús. Y este perdón exalta el Evangelio de Cristo Jesús. Otra cosa importante, antes de continuar, ahí puse una notita, pero no todo es pecado también. Ahí es donde hablamos de tolerancia, una cosa diferente a perdón. Tolerancia y perdón. No todo es pecado. Muchas veces son simplemente rarezas de la persona. Vamos a decirlo de esa manera. Rarezas, singularidades, idiosincrasias de esa persona. No todo es pecado. Tenemos que aprender a tolerar esa rareza, esa idiosincrasia, ese temperamento de la persona. No que sea pecado, que sea muy serio. No es pecado. Pero la persona dice, pero me está a platicar mucho. Y hay conflicto, ¿verdad? No es pecaminoso ser serio, no es pecaminoso platicar mucho. Pero a veces si no se pueden comunicar, empieza a haber problemas. No es pecaminoso.
Es una rareza, es algo del temperamento, es algo de la personalidad que tenemos que aprender a tolerar, a convivir, a armonizar con esas personas o con las personas que tenemos al lado, ¿verdad? Rarezas, diferencias de personalidad, hábitos que nos incomodan. Ahí no aplicamos juicio, sino tolerancia. Porque Cristo nos toleró a nosotros, ¿verdad? También en medio de nuestras debilidades. Y de ahí viene. No es porque yo sea superior o más bueno que la otra persona. Lo estoy haciendo en consecuencia a lo que he recibido de Cristo Jesús. Perdón y tolerancia. Iba a decir que nos dieran un ejemplo, ¿verdad? Pero no. Ejemplos de esas rarezas. Pero todos entendemos eso. Nuestro esposo, nuestra esposa, es una persona, como dije al principio, que viene de una familia distinta a la nuestra, una educación distinta a la nuestra, una formación o falta de ella, depende de los casos, diferente a la nuestra. Costumbres familiares que tenemos que aprender, ¿verdad? Dinámicas familiares, inclusive completas, ¿verdad? Porque a veces platicamos de las dinámicas que tenemos en familia y cómo se diferencian de otras dinámicas de familias distintas. Si sacamos una persona de aquella dinámica y de esta y las ponemos juntas, pues tiene que haber ajustes, ¿verdad? Para poder convivir ahora en una nueva dinámica intrafamiliar de ese pequeño núcleo. Cuando perdonamos el pecado, hermanos, y soportamos las imperfecciones de la persona, abrimos espacio para que el amor florezca. Incluso cuando pareciera muerto. Esto puede pasar después de los conflictos, puede pasar después de lo que hemos estado viviendo. El amor no revive por sentimentalismo, sino por gracia concretamente aplicada al cónyuge. Esto es bien importante. El matrimonio que estamos hablando no se fortalece porque la quiero mucho, simplemente porque la amo mucho o porque lo amo mucho. Nuestros matrimonios como hijos de Dios se van a fortalecer por aplicar concretamente estos principios de gracia a nuestro esposo y a nuestra esposa. Y ese es lo que nos sostiene y ese es lo que nos permite permanecer en este matrimonio por el resto de nuestras vidas. Hay que recordar, hermanos, que la forma en que más Dios es glorificado, no sé si en la mente de ustedes, ¿qué significa para la gloria de Dios? Lo usamos mucho, lo tratamos, lo usamos en nuestras alabanzas, a veces en nuestra conversación. Es para la gloria de Dios. Pero se ha preguntado, ¿qué es lo que glorifica a Dios realmente? ¿Qué actitud mía glorifica a Dios? Para que realmente esa actitud sea para su gloria, no porque yo lo diga nada más. ¿Qué actitud ante las situaciones que estoy enfrentando en mi matrimonio glorifican a Dios? ¿Acaso la de el tratamiento del silencio, como le llaman? ¿Acaso eso glorifica a Dios? Pues no le voy a hablar, que coma lo que quiera. ¿Eso glorifica a Dios? No. Para la gloria de Dios, que coma lo que quiera. No, ¿verdad? O sea, no es la actitud cristiana. Entonces, tenemos que actuar, tenemos que vivir en nuestro diario caminar
y nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras formas de actuar y reaccionar, que sean conforme al propósito de Dios. Y eso es para la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando dos pecadores, confiando en Cristo, forjan una vida de fidelidad en medio de las tormentas matrimoniales. Una vida de fidelidad en medio de las tormentas matrimoniales. Muestran al mundo que Cristo es suficiente, que derivamos de Cristo nuestra paz, que derivamos de Cristo nuestro deseo de amar, nuestro deseo de perdonar, nuestro deseo de abrazar, que su gracia es más fuerte que nuestro orgullo. Y eso a veces es lo más complicado. Que nuestro orgullo sea hecho a un lado. Vivir como cristianos es pensar que la gloria de Dios vale más que nuestra propia comodidad, que nuestra propia bienestar individual egoísta. Como dije al principio, o sea, por naturaleza, estos dos individuos primeramente buscan su bienestar personal y después, si hay tiempo, si alcanza, buscan el beneficio de la otra persona. El Hijo de Dios es radicalmente contrario, radicalmente contrario. El Hijo de Dios, para glorificar a Dios, buscará primero el bienestar de la otra persona. Y si alcanza, el propio. Completamente distinto, contracultural, contra naturaleza del ser humano. Ese es el mandato. Eso es vivir en la gracia de Cristo. Eso es vivir para la gloria de Dios. Eso es para demostrar que Cristo es más importante para nosotros que cualquier otra cosa, que mi bienestar, que mi comunidad. Cristo en mi vida debe ser glorificado como Hijo de Dios. Esos son como introducciones, todos esos pensamientos son introductorios. Les digo que vamos a tener 3-4 semanas. Pero una pregunta que me han hecho varias veces. ¿Hay pecados en la pareja que no debemos perdonar? ¿Hay pecados en la pareja que no debemos perdonar? Antes de leer ahí. ¿Cristo puso límite a su perdón? El texto nos pide que perdonemos como Cristo nos perdonó. En estricta teoría, de acuerdo a los principios del Evangelio, no hay pecado que no se pueda perdonar. Esta es una pregunta seria y dolorosa. La Escritura nos llama a perdonar como Cristo nos perdonó. Pero, aquí está el pero, también reconoce que hay pecados que rompen el pacto matrimonial de manera profunda y persistente. Casos como adulterio premeditado y constante. Ojo, no dije adulterio solamente. Adulterio premeditado y constante. Violencia intrafamiliar. Abuso físico, verbal, psicológico, que pone en riesgo la integridad de la persona.
abuso sexual, violación, adicciones destructivas, alcohol, drogas, juegos de azar. No son simples ofensas. Estoy hablando de patrones que ponen en riesgo la vida, la santidad y la integridad del hogar. Cada caso es diferente, hermanos. No me atrevería a poner global, pero cada caso es diferente. Pero si el principio del matrimonio es la protección, es el perdón y el sostener cualquier cosa que vaya en contra de eso, habría que examinar, ¿verdad? Si la persona es un adicto y no busca rehabilitación, si la persona es un adúltero o adúltera, porque a veces se dice no son de ambos lados, y no se arrepiente, habría que analizar, ¿verdad?, esos casos. Esto no significa, y bien importante eso, hermanos, súper importante, esto no significa que el corazón cristiano no esté dispuesto a perdonar en sentido espiritual. Aún esas atrocidades, aún esas conductas, patrones, el corazón cristiano debe estar dispuesto a perdonar espiritualmente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona, perdón que sea tan gráfico así, pero si una persona es acusada y comprobada que es pederasta, ¿la iglesia debe perdonar? Sí, pero no lo voy a poner a dar clases de niños, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, mi corazón es de perdonar, porque Cristo nos perdonó, pero no voy a poner a esa persona a dar clases de niños. ¿Me explico? Si la persona es un violador, ¿la iglesia debe perdonar? Sí. Pero no la voy a dejar con las señoritas, ¿verdad? O sea, espiritualmente hablando, estamos, no quiero decir obligados, pero estamos llamados a perdonar a la persona. Aún en esas cosas que puedan ser dolorosas o complicadas en nuestros matrimonios. Pero sí, o sea, vamos a perdonar, pero puede haber necesidad de separación temporal. Si la persona corre peligro, a lo mejor un consejo sabio sería, pues, sepárate un tiempo, ¿verdad? Salte de esa casa. La Biblia contempla estas realidades y nos da principios para actuar con justicia y misericordia. Sin embargo, este no es el tema central de nuestra clase, al menos no de esta clase, sí de la clase matrimonial, pero no de esta clase específicamente. Más adelante, espero en Dios, vamos a abordar los conceptos de separación y el divorcio con más profundidad bíblica, ¿verdad? Y del punto de vista pastoral. Por ahora, recordemos que el llamado general es a reflejar la gracia de Cristo, perdonar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, orar por los que nos ultrajan, pero nunca a tolerar el pecado que destruye y pone en peligro la vida, ¿verdad? O la integridad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Comentario.
De los temas que hemos tocado y que vamos a tocar, este tema es, quiero decir mi favorito, no sé si mi favorito, pero es fundamental que lo entendamos para poder vivir para la gloria de Dios realmente en nuestros matrimonios. Para comenzar el análisis del texto que tenemos aquí, debemos afirmar lo esencial. Creo que todos entendemos y podemos estar de acuerdo que todo descansa sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Quién dice amén a eso? Si no fuera por eso, no estaríamos aquí ni siquiera hablando de estos temas, ¿verdad? Estaríamos en obscuridad completamente. No podríamos decir a una persona, oye, perdona, pues a mí nadie me ha perdonado. ¿Cómo voy a perdonar si a mí nadie me ha perdonado? Pero nosotros no podemos decir eso. Y haga introspección, los pecados personales que Dios le ha perdonado. ¿Con qué cara voy a llegar al trono de la gracia? Señor, no perdoné a mi esposa porque mira lo que hizo. No perdoné a mi esposo porque mira lo que hizo. El Señor va a decir, ¿qué? Mira lo que te perdoné. ¿Y no podías perdonar esto? ¿Esta pequeñez? Yo te perdoné todo esto. Todo descansa sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este no es solo el fundamento del matrimonio, sino de toda la vida cristiana. Si Cristo no es nuestro tesoro, todo lo demás se derrumba. Cuando hablamos esto de la gloria de Dios, y si, a mí qué me importa la gloria de Dios. Yo quiero vivir mi vida como yo quiera vivirla. Si Cristo no es tu tesoro, estamos hablando a las personas equivocadas, ¿verdad? Cristo, hermanos, para que esto funcione, para que esto tenga efectos en nuestras vidas, debe ser el tesoro más grande al que aspiramos, al que adoramos, al que abrazamos. Porque todo lo demás no se puede comparar. La lucha principal, ya falta poquito para terminar, la lucha principal para alcanzar paz y gozo en el matrimonio y en todo lo que hacemos, no nada más en el matrimonio, la lucha principal para alcanzar paz y gozo en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en todo lo que hacemos, no es técnica, no es una lucha técnica de conocimientos. Yo he escuchado muchos, no, pues la comunicación integral en el matrimonio, temas que escuchamos. No se trata de cuestiones técnicas solamente, no se trata de psicología, 5 pasos para un matrimonio feliz, ¿verdad? No se trata de eso. La lucha es espiritual. Creer realmente, confiar y atesorar la obra de Cristo de tal manera que moldee cada rincón de nuestra existencia, que transforme, que me haga reflexionar y reestructure mi visión de la vida en base al valor que Cristo tiene para mí.
Cuando Cristo es suficiente para nuestro corazón, entonces su gracia fluye hacia nuestro cónyuge. ¿Sí me explico? El matrimonio se convierte en un escenario donde la supremacía de Cristo se muestra. Porque dos pecadores transformados por la cruz aprenden a amar con el amor que recibieron. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. Aprender a amar con el amor que hemos recibido de Dios. Esa es nuestra base para la relación, ¿verdad?, de la iglesia, que es lo como está enfocado inicialmente, pero Pablo lo aplica a los matrimonios. Esta relación debe estar en esta armonía, en este fundamento teológico, en ese fundamento espiritual, en la obra redentora de Cristo Jesús. Amar con el mismo amor que hemos recibido. Perdonar de la misma manera como hemos sido perdonados. Tolerar y abrazar como hemos sido tolerados y abrazados por Cristo Jesús. Bien. Voy a dejarle aquí porque creo que ese punto lo podemos hacer pausa. Estos son pensamientos iniciales de introducción para el tema que vamos a desarrollar. Espero haber despertado su interés, su curiosidad, y nos vemos la siguiente semana para continuar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este perdón inmenso que hemos recibido, porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, porque hemos sido perdonados, Señor, y hemos recibido gracia a cambio de nuestro pecado. Hemos recibido amor a cambio de nuestra traición, de nuestras ofensas. Permite, Señor, que sea nuestra actitud semejante cuando recibimos ofensa, que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido, que podamos amar a aquellos que nos han despreciado. Cuánto más, Señor, en nuestros matrimonios. Cuánto más, Señor, a mi esposo o a mi esposa. Ayúdame, Señor, a cubrirla, a cubrirlo con ese océano de gracia que hemos recibido. Sean nuestros matrimonios para tu gloria, Señor, para tu alabanza, que otros puedan decir, mira, ahí Cristo es lo más importante. Ahí Cristo es glorificado. Que sea esto, Señor, en nuestras vidas, en nuestras relaciones como pareja. Te lo ruego, Señor, para esta iglesia. Te lo ruego, Señor, para nuestras vidas, para mi esposa, para mí. En nombre de Cristo Jesús. Amén.